tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas otra vez al canal. Mi nombre es Siris y soy profe de inglés en primaria. Hoy os traigo un vídeo muy chulo relacionado con las emociones y en cómo trabajar las emociones a través de un material muy chulo que os va a encantar. Realmente siempre es imprescindible trabajar las emociones, pero creo que este curso especialmente, así que os puede gustar muchísimo el vídeo de hoy. No voy a enrollar más. En 3, 2, 1, empezamos. Pues hoy vamos a hablar de emociones, de la importancia de trabajar las emociones, y os puedo hacer este vídeo gracias a Laura de Educando con Sexto Sentido, que me mandó el material que os voy a enseñar ahora. Os voy a dejar también abajo en la cajita de descripción un poco de información sobre Laura y Nuria, que son las escritoras del libro Educando con Sexto Sentido. Hay algún post en el blog también que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción, que ellas han preparado para poder pues eso, compartir información sobre la importancia de trabajar la educación sexual. Y realmente la educación sexual va muy relacionada con la educación emocional, tan importante siempre, pero justamente ahora mismo que empezamos un curso diferente, con muchos altibajos, ¿no? Que venimos de un confinamiento, de pasar varias situaciones difíciles, complejas, etc. Creo que es imprescindible trabajar este curso. Así que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, os voy a hablar también del Centro Serendipia, que son los creadores del juego que os voy a enseñar. Tiene una página web súper chula, así que vamos allá. Pues bien, el material que os voy a enseñar hoy en primer lugar es este de aquí. Es un juego que se llama Emotilevel y es uno de los varios juegos que podéis encontrar en Centro Serendipia. Centro Serendipia está localizado en Valencia, ¿vale? Pero tienen una página web chulísima que no os preocupéis, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción y os voy a enseñar un poquito por aquí para que veáis. Es un centro especializado en el trabajo de las emociones, las habilidades sociales, y además hacen talleres monográficos también para coles y para docentes. En la página web podéis encontrar juegos como este, ¿vale? Como el Emotilevel, y todos esos juegos están un poco divididos por edades. Además han creado como circuitos especializados por rangos de edad, en los que hay un poco de información sobre cómo o qué apartados o qué partes de la educación emocional se puede trabajar en una edad concreta. Además también tenéis recursos para docentes. Bueno, os recomiendo un montón que os paséis por esa página web porque podéis encontrar un montón de información. Yo os voy a hablar en concreto de este juego de aquí, que es el Emotilevel, porque es el que me mandó Laura y la verdad que me ha parecido una chulada. Pero que sepáis que hay un trabajo previo, porque el Emotilevel está como centrado para trabajar con niños y niñas de unos 12 años o más. Aunque sí que es verdad que dependiendo de cómo utilicemos los juegos, eso siempre, ¿no? Lo digo con los recursos y los materiales, depende de cómo los usemos, las adaptaciones que hagamos, pues los podemos usar antes o después. Entonces este juego es un juego de cartas, ¿vale? Consiste en un juego de cartas. En este juego podemos encontrar 10 familias de emociones, ¿vale? Cada familia está representada con un color diferente y dentro de cada familia hay 10 emociones distintas, ¿vale? Que son las 10 intensidades que podríamos encontrar dentro de esa familia. A mí me parece muy interesante porque normalmente hablamos de la alegría, ¿no? Y de la ira, pero hay mucho más allá, ¿no? De la alegría. Entonces creo que es un juego ideal, un material ideal para poder trabajar esos matices, ¿no? Que hay en las emociones, que hay en cualquier situación de la vida real. De esta forma podemos trabajar las diferentes intensidades que existe en cada familia de emociones y también poder identificarlas en una situación real, ¿vale? Porque muchas veces pues nos cuesta la identificación de emociones, no las sabemos reconocer en los demás. Así que con este juego pues podemos trabajar con esto. En el juego hay una pequeña explicación de lo que contiene,
Además tenéis dos propuestas de juego bastante sencillitas que se pueden trabajar tanto en casa como en clase, ¿vale? Dependiendo de vuestra situación o de vuestra realidad. Y os voy a enseñar un poquito cómo son las cartas para que os hagáis una idea. Cada familia, como os digo, contiene 10 cartas, ¿vale? Y tienen pues sus números, ¿vale? Cada carta tiene su número arriba y abajo y además el color que es la identificación del grupo de familia. Os voy a dejar por aquí ahora algunas imágenes para que veáis más otras cartas, pero siendo completamente honesta y sincera con vosotros y con vosotras, tengo que aceptar y decir que hay algunas de las cartas que salen en este juego que a priori no sería capaz de identificar en nada, porque nunca había oído esa palabra, o así a primera vista la verdad que no me viene a la mente. Con lo cual eso demuestra que es de vital importancia trabajar las emociones desde pequeñitos y no dejar nunca de trabajar las emociones, ser conscientes de la identificación de las emociones y también evidentemente de la gestión de las emociones cuando las vivimos. Y ahora sí vamos a hablar de actividades, de posibles propuestas que podemos trabajar en clase utilizando este tipo de material. Evidentemente, como siempre os digo, todo depende del grupo que tengáis, la edad que tengan vuestros alumnos y alumnas, la cantidad de alumnos que tengáis en clase, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que luego lo podéis adaptar como queráis. En primer lugar, lo que podéis hacer sin decir en ningún momento cómo está compuesto el juego, por qué tiene estos números y estos colores, podría ser dar una carta a cada alumno o alumna, intentar escoger cartas que puedan conocer al principio igual y de forma paulatina pues ir trabajando más intensidades de las emociones, pero yo empezaría por las que más conozcan. Y la idea podría ser darles una carta a cada uno de vuestros estudiantes y que ellos intentaran representar esa emoción o esa intensidad de la emoción en alguna escena. Depende de la edad que tengan vuestros alumnos o vuestros peques, podéis hacer que la representen, ¿vale? Que hagan gestos o que intenten hacer un poco de teatro para representar esa emoción. Si veis que es un poco complicado, lo que podéis hacer también es buscar escenas de películas o alguna imagen que sea muy representativa y fácil de identificar, y que tengan que relacionarlo como si fuera un memory. Entonces harían parejas con la emoción que tienen en la carta, o la intensidad de la emoción que tienen en la carta y la imagen que les ponéis. A mí esa idea me parece muy buena porque puede ser muy fácil de identificar esa emoción. Además, si utilizáis imágenes de películas que ellos conozcan o escenas pues eso, de cuentos, ¿no? O situaciones como muy específicas, será mucho más fácil para ellos que reconozcan esa emoción. Otro trabajo que a mí me gusta muchísimo hacer también relacionado con las emociones es siempre trabajar a través de la música, a través de canciones. Creo que una canción o una música te puede trasladar a un sentimiento, a una sensación, a una emoción, ¿no? Te puede, pues bueno, eso, como generar un sentimiento, una emoción en concreto. Y es muy interesante trabajar con la música y las emociones porque evidentemente no todas las canciones generan lo mismo en las personas, ¿no? Pues una canción a mí me puede generar, pues yo que sé, muchísima alegría, ¿no? En plan estar eufórica, y a otra persona pues le puede incluso agobiar, ¿no? Entonces puede ser muy interesante también trabajar con música para identificar emociones en uno mismo, en los demás, y tener en cuenta que no todo el mundo se siente igual en una situación concreta. Hasta ahora os he hablado de propuestas que realmente no tienen que ver con las intensidades de cada familia de emociones, pero creo que una vez hayamos ya trabajado diferentes emociones dentro de cada familia, sin saber, sin tener por qué saber, ¿no?, la diferencia entre la carta número 1 y la carta número 3, ya podemos empezar a trabajar las intensidades.
Y a mí se me ocurre, por ejemplo, trabajarlo de forma grupal, es decir, cada grupo puede tener una familia de cartas y intentar hacer un trabajo en equipo en el que se puede identificar cuál es la diferencia, por ejemplo, en la carta 1 y la carta 2. Por ejemplo, yo he cogido ahora esta familia de aquí y en este caso el grupo debería identificar qué diferencia hay entre ira, por ejemplo, y odio. ¿Sí? Se puede hacer, pues como he dicho antes, intentando representarlo, poner un ejemplo, ordenar las cartas, ¿no? Y ver por qué la carta número 1 en este caso es el enojo y el número 10 es la cólera, y intentar identificar estas mismas intensidades en algunas situaciones reales. Puede ser también una opción muy buena. Otra de las cosas que intento trabajar bastante también en clase, os lo he comentado varias veces, es trabajar a través de cortos. Hay cortos realmente maravillosos y creo que puede ser un recurso ideal para poder identificar también emociones. Se me ocurre incluso para poder trabajar también estas intensidades dentro de un grupo de emociones, que podemos escoger un corto en concreto que sepamos que, pues, por ejemplo, trata pues la pérdida de un ser querido, e intentar identificar dentro del mismo corto las diferentes intensidades de una familia de emociones en las diferentes escenas que salen. Eso sería un trabajo así como muy analítico, pero a mí me parece que con alumnos más mayores se puede hacer perfectamente. Y de hecho todas las actividades que os he propuesto de pensar o de relacionar, más bien de relacionar o identificar una emoción o la intensidad de un grupo o una familia de emociones en una canción, en una imagen, en una escena, en un corto, siempre se puede llevar a un paso más allá e intentar, en lugar de directamente dar ese corto, dar esa escena, dar esa canción, que sean vuestros alumnos y alumnas los que hagan esa búsqueda de una canción que represente, por ejemplo, la furia, o un corto que tenga una escena en concreto que represente la angustia. Así que, bueno, más que nada quería como aclararlo para que sepáis que dentro de la misma actividad o la misma propuesta, pues tenéis también diferentes intensidades dependiendo del nivel en el que estén vuestros alumnos y alumnas. Y no quería terminar el vídeo sin enseñaros otro material que de hecho ya os he enseñado en algún otro vídeo, pero que creo que está súper relacionado o os puede venir muy bien también para complementar el trabajo de las emociones. Es una caja preciosa que, por cierto, os recomiendo que os hagáis con alguna de ellas. Yo ya tengo otras pedidas. Bueno, no sé si conocéis Wonder Ponder, pero bueno, tienen un material como muy, a mi parecer, muy diferente al material que normalmente podemos encontrar para trabajar con peques. Son materiales que pretenden trabajar un poco el pensamiento y la filosofía y un poco pues preguntarse cosas que suceden en nuestra vida. Y esta caja en concreto, que se llama Mundo Cruel, me parece ideal para poder hablar de muchos temas importantes que suceden día a día y a los cuales no prestamos la suficiente atención, y además también perfecto para poder identificar emociones que puedan sentir los personajes que aparecen en las imágenes, que ahora os las voy a enseñar, incluso poder identificar también estas intensidades de las emociones. Para que os hagáis una idea, este sería el formato de tarjeta de Mundo Cruel, ¿vale? Son tarjetas así cuadradas, representan una escena, y aquí debajo siempre hay pues un pequeño texto que puede representar el diálogo de esa escena. Y por el otro lado encontráis preguntas sobre esta escena que ayudan a poder pensar, reflexionar sobre la imagen de cada tarjeta.
Realmente a mí me parece un material brutal, que tiene millones de posibilidades, y creo que puede venir muy bien, por ejemplo, dar a un grupo una tarjeta, ¿vale? Una tarjeta de estas de Mundo Cruel, y quizás darle un grupo de cartas. No tienen por qué ser de la misma familia, ¿vale? Podemos mezclar cartas y darles un grupito pues de 4 o 5 cartas, y a ver si en esa imagen hay alguna de las intensidades de emociones que salen en las cartas el Emoji Level que se vean representadas en esta imagen, ¿vale? Por ejemplo, o incluso podemos hacerlo a la inversa, es decir, repartir una carta del Emoji Level, dejar las tarjetas en algún espacio para que se puedan ver perfectamente e intentar colocar pues la tarjeta del Emoji Level encima o al lado de las escenas que podemos ver en la caja de Mundo Cruel. Además, dentro de estas tarjetas de aquí, ¿vale? De las cartas estas de Mundo Cruel, hay diferentes personajes, con lo cual podemos también intentar identificar cuál es la emoción que puede estar sintiendo, en este caso, este personaje de aquí, y la que pueda estar sintiendo esta persona de aquí, que evidentemente no van a ser las mismas, pero de esta forma podemos identificar que en una misma situación y en una misma escena las personas pueden sentirse de formas diferentes y por tanto experimentar emociones diferentes e intensidades diferentes. Bueno, pues esto sería todo para el vídeo de hoy. Realmente todas las actividades que os he enseñado no necesitáis obligatoriamente el material que os he mostrado, pero sí que es verdad que a veces como que, o al menos a mí me ha sucedido, como que me falta algo, ¿no? Cuando quiero trabajar o quiero hacer un trabajo emocional en clase, como que, bueno, pues trabajamos un corto, ¿no? Y me falta un poquito más, y creo que estos recursos, estos materiales que os he enseñado os pueden venir muy bien para daros ideas para tener un soporte adicional a poder trabajar las emociones pues de una forma diferente. Como os he dicho, os voy a dejar abajo en la caja de descripción los links para que podáis comprar o chafardear el material que os he enseñado. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero vuestros comentarios abajo, ya sabéis, un like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. Adiós.